La niña de la niebla. Nunca debí aceptar ese trabajo. En octubre de 2014 yo trabajaba haciendo inventarios para una empresa de seguros en Niigata, Japón. No era nada emocionante, pero pagaban bien por revisar propiedades abandonadas, tomar fotografías y confirmar si todavía quedaban estructuras útiles antes de vender terrenos. La mayoría eran fábricas vacías, casas viejas o bodegas comidas por la humedad. Aquella vez nos enviaron a revisar un terreno cerca de Fukushima. El documento no decía parque de diversiones, solo mencionaba una propiedad clausurada desde finales de los 90, con estructuras metálicas antiguas y riesgo de colapso. Fui con mi compañero Hiroshi, un hombre serio, de esos que no creían en rumores. Durante el trayecto me contó que, según la gente de la zona, ahí había existido una feria que aparecía y desaparecía entre la niebla. Me reí, pero él no. Llegamos poco antes de las 5 de la tarde. El camino estaba casi cubierto por hierba alta y ramas secas. No había letreros, ni cercas completas, solo postes oxidados y pedazos de malla abierta como si alguien los hubiera cortado desde dentro. Lo primero que vi fue la rueda de la fortuna, inclinada entre los árboles, inmóvil, enorme, con varias cabinas colgando como jaulas podridas. El aire olía a metal mojado y tierra revuelta. Empezamos a tomar fotos. Cada paso hundía nuestras botas en lodo negro, aunque no había llovido. Entre la vegetación aparecían restos de taquillas, figuras infantiles sin ojos, carritos volcados y anuncios desteñidos escritos en japonés. Todo estaba destruido, pero había algo extraño. Algunos juegos parecían menos oxidados que otros, como si alguien los hubiera limpiado recientemente. La montaña rusa estaba al fondo. Los rieles entraban directo al bosque, desapareciendo entre pinos torcidos y una neblina baja que no se movía con el viento. Hiroshi dijo que debíamos fotografiarla rápido e irnos antes de que oscureciera. Mientras revisaba una escalera metálica, escuché música. Era una melodía de feria, lejana, deformada, como salida de una bocina vieja bajo el agua. Hiroshi también la escuchó. No dijo nada, pero dejó de escribir. Seguimos caminando hasta la estación de la montaña rusa. Había un tren detenido sobre los rieles. Los vagones estaban cubiertos de hojas secas, excepto el segundo. Ese estaba limpio. Demasiado limpio. El asiento no tenía polvo, el cinturón colgaba abierto y en el suelo había una pulsera escolar, pequeña, húmeda, como recién caída. Entonces vi a la niña. Estaba parada entre los árboles, a unos 20 metros, usando un vestido claro pegado al cuerpo. Tenía el cabello largo cubriéndole parte del rostro y la piel tan pálida que parecía iluminada desde adentro. No corrió, no habló, solo levantó una mano y señaló el segundo vagón. Hiroshi tomó una foto. El flash la hizo desaparecer. Sentí un frío horrible en el estómago. No miedo común, sino la certeza física de que algo nos estaba mirando desde muchos lugares al mismo tiempo. Le dije a Hiroshi que nos fuéramos. Él revisó la cámara y se puso blanco. En la pantalla no aparecía la niña. Aparecíamos nosotros dos, de espaldas, sentados en el segundo vagón. Pero nosotros seguíamos de pie. En ese momento, el tren se movió. No hubo motor, ni electricidad, ni ruido previo. Solo el chirrido seco de las ruedas avanzando unos centímetros. Luego otro poco más. La cadena de arrastre empezó a sonar bajo los rieles, lenta, oxidada, imposible. Hiroshi retrocedió y cayó al suelo. Yo lo levanté como pude, pero al tocarlo noté que su camisa estaba empapada de sudor helado. La música de feria sonó más fuerte. Salimos corriendo hacia la entrada.
La niebla se espesó tan rápido que perdimos de vista la rueda de la fortuna. Corrimos entre puestos que yo no recordaba haber visto antes, casetas limpias, luces encendidas, globos inflados moviéndose sin viento. Por un segundo, el parque ya no parecía abandonado. Parecía abierto. Y lleno. No de personas completas, sino de siluetas paradas en filas, sombras quietas frente a juegos que giraban sin niños. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Solo estaban ahí, esperando su turno. Hiroshi se detuvo de golpe. La niña estaba frente a nosotros, más cerca. Su rostro seguía oculto por el cabello, pero pude ver su boca. Sonreía demasiado. «No mires la foto», murmuró Hiroshi. Fue lo único que dijo. Después empezó a caminar hacia ella, como si alguien lo jalara del pecho. Lo agarré del brazo, pero su piel estaba rígida, fría, pesada. Me miró con lágrimas en los ojos y entonces escuché una voz de niña, muy cerca de mi oído, susurrando en español perfecto. «Uno tiene que quedarse para que otro salga». No sé cómo escapé. Solo recuerdo correr hasta vomitar, atravesar ramas, caer entre piedras y llegar a la carretera con las manos sangrando. Cuando volví con la policía, al amanecer, no encontraron a Hiroshi. Tampoco encontraron el parque como yo lo había visto. Solo había ruinas, óxido y árboles. El informe dijo desaparición por accidente en zona peligrosa. Mi cámara fue entregada semanas después. Todas las fotos salieron negras, excepto una. En ella se veía el segundo vagón de la montaña rusa. Hiroshi estaba sentado ahí, mirando hacia abajo. A su lado había una niña de cabello largo, sonriendo. No he vuelto a Japón desde entonces. Hace 3 meses recibí un correo sin remitente. Traía una sola imagen adjunta. Era una fotografía reciente de un terreno con paneles solares. Al fondo, entre 2 filas metálicas, se distinguía una neblina baja. Y en medio de ella estaba Hiroshi. No había envejecido. Estaba señalando un lugar vacío junto a él, como si me estuviera guardando asiento. El último viaje. Nunca me gustaron las ferias abandonadas. Hay lugares que uno asocia con alegría. El olor del algodón de azúcar, la música distorsionada saliendo de bocinas viejas, las luces de neón reflejándose sobre los rostros de los niños. Una feria debería ser eso, ruido, risas y movimiento. Por eso, cuando en noviembre de 2023 acepté el trabajo temporal de vigilancia nocturna en una antigua feria ubicada en las afueras de Toluca, pensé que sería sencillo. Necesitaba dinero. No hice demasiadas preguntas. La llamaban Parque Estrella. Había cerrado en 2018 después de un accidente ocurrido en una de sus atracciones principales, una rueda de observación conocida como la Rueda Negra. Según los periódicos, una falla mecánica provocó que una de las góndolas se desprendiera cuando alcanzaba el punto más alto. Una familia completa cayó desde más de 20 metros. 2 adultos murieron en el lugar. La hija sobrevivió algunas horas antes de fallecer en el hospital. Después del accidente, las investigaciones descubrieron negligencia. Revisiones falsificadas. Reportes de mantenimiento alterados. El parque cerró definitivamente y quedó abandonado. 5 años después, yo caminaba solo entre sus ruinas. La primera noche fue tranquila. La segunda también. La tercera comenzó a inquietarme. A las 2 de la madrugada escuché música infantil. Era una melodía lenta, desafinada, como si proviniera de una cinta vieja con las baterías agotadas.
Seguí el sonido atravesando los carritos chocones cubiertos de polvo y la antigua casa de los espejos, donde mi linterna devolvía reflejos deformes de mi propio cuerpo. La música provenía de la rueda negra. La enorme estructura oxidada permanecía inmóvil contra el cielo. O eso creí. Cuando apunté la linterna hacia arriba, una de las góndolas se balanceaba. Muy despacio. El viento estaba completamente quieto. Sentí ese tipo de miedo que aparece antes de que la razón encuentre explicaciones. Me acerqué pensando que quizá algún animal había entrado. Entonces escuché una voz infantil. ¿Ya empezó el paseo? No vi a nadie. Corrí de regreso a la caseta convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. A la mañana siguiente pregunté al supervisor sobre el accidente. El hombre guardó silencio durante unos segundos antes de responder. La niña se llamaba Valeria. Tenía 8 años. Dicen que nunca encontraron su muñeca. Intentó sonreír después de decirlo, pero evitó mirarme a los ojos. La cuarta noche decidí grabar todo con mi teléfono. A las 2:13 de la madrugada, la música volvió. La rueda estaba girando. Lentamente. Crujía como si los metales estuvieran respirando. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Las góndolas vacías avanzaban una tras otra. Hasta que vi una ocupada. En una de ellas estaba sentada una niña. Vestido amarillo. Cabello oscuro. Sostenía algo entre las manos. No distinguía qué era. Levantó el rostro. Sonrió. Y señaló hacia abajo. No hacia mí. Hacia detrás de mí. Cuando me giré, había 4 personas de pie observando la rueda. Un hombre. Una mujer. Un adolescente. Y una niña. Todos inmóviles. Empapados. Con la ropa desgarrada. Sus rostros estaban deformados por el impacto. Volví a mirar la góndola. La niña seguía allí. Comprendí entonces algo que me dejó helado. No era Valeria. Era otra niña. Aquella familia no pertenecía al accidente de 2018. Eran personas distintas. Víctimas distintas. Porque Parque Estrella había ocultado más tragedias de las que aparecían en los periódicos. Quise huir. Pero el teléfono comenzó a reproducir grabaciones que jamás había hecho. Gritos. El sonido del metal partiéndose. Personas suplicando ayuda. Y una voz masculina diciendo: no detengan el juego, todavía faltan pasajeros. Caí de rodillas. La rueda aceleró. Las góndolas giraban cada vez más rápido. Dentro de ellas aparecían rostros. Decenas. Hombres, mujeres, niños. Todos mirando hacia abajo. Todos con expresiones de terror congeladas para siempre. Entonces entendí el verdadero horror. Aquella feria no estaba abandonada. Seguía funcionando. No para los vivos. Vi a la niña del vestido amarillo levantarse de su asiento. Caminó dentro de la góndola imposible, sin perder el equilibrio.
Acercó una pequeña muñeca de trapo al cristal roto y movió los labios. Esta vez sí pude escucharla. ¿Quieres subir? Desperté en el hospital de Toluca. Me encontraron inconsciente junto a la entrada principal del parque. Los médicos dijeron que sufrí una crisis nerviosa. La policía revisó las cámaras de seguridad. No registraron movimiento alguno. No hubo música. La rueda jamás giró. Renuncié ese mismo día. Meses después intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés. Hasta que recibí por correo una caja sin remitente. Dentro había una muñeca de trapo cubierta de polvo. Sujetada a su muñeca izquierda había una pequeña pulsera metálica. La reconocí al instante. Era la credencial del parque que perdí aquella noche. Y cosido en la espalda de la muñeca, con hilo rojo, encontré un nombre bordado que nunca mencioné a nadie. Valeria. Debajo, escrito con letra infantil, había un mensaje. Guardamos tu lugar para el próximo paseo. Desde entonces no he vuelto a acercarme a una feria. Porque hay sitios construidos sobre errores humanos, negligencias y muerte. Y cuando demasiadas personas pierden la vida esperando divertirse, quizá algunas atracciones simplemente se niegan a cerrar. A veces, muy entrada la madrugada, despierto sobresaltado por una melodía lejana. Y antes de abrir los ojos, siempre tengo el mismo pensamiento. Escucho el chirrido del metal. Siento que algo enorme gira lentamente en la oscuridad. Y temo descubrir que, tarde o temprano, todos terminamos haciendo fila para el último viaje. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La foto número 13. En 2018 trabajaba como fotógrafo independiente para un pequeño canal de internet dedicado a documentar lugares abandonados. No éramos investigadores paranormales ni cazadores de fantasmas. Nuestro contenido se enfocaba en la historia de edificios olvidados, accidentes industriales y sitios marcados por tragedias reales. Fue así como terminé viajando a una pequeña ciudad costera del norte de Japón. A pocos kilómetros del puerto existían las ruinas del antiguo parque de diversiones Tsukiyama Wonderland. Había abierto sus puertas en 1974. Durante años fue el orgullo de la región. Los trabajadores del puerto llevaban allí a sus hijos cada fin de semana. Tenía una rueda de la fortuna que dominaba la bahía, una montaña rusa de madera, una casa de espejos y un pequeño monorraíl con vagones decorados con figuras de animales. Todo cambió en agosto de 1996. Una falla mecánica provocó que uno de los vagones del monorraíl se desprendiera parcialmente de la vía elevada. Una niña de 8 años cayó desde más de 10 metros frente a decenas de personas. Murió antes de que llegara la ambulancia. La investigación concluyó que el accidente se produjo por negligencia en el mantenimiento. El dueño del parque evitó la cárcel mediante acuerdos económicos y el sitio cerró meses después. La ciudad jamás volvió a mencionarlo. 22 años más tarde, mi editor me pidió fotografiar las instalaciones antes de que fueran demolidas. Subí solo. La entrada principal seguía en pie. Los boletos rasgados permanecían dentro de las taquillas. Había muñecos de fibra de vidrio tirados sobre la maleza.
Los colores de los juegos mecánicos habían desaparecido bajo capas de óxido y humedad. El silencio era lo peor. No existía el sonido normal de un sitio abandonado. Ni pájaros. Ni insectos. Ni siquiera el viento. Recuerdo haber pensado que la colina parecía contener la respiración. Tomé fotografías durante horas. La montaña rusa. Los caballitos del carrusel. Los baños infantiles. Los puestos donde alguna vez vendieron algodón de azúcar. Cerca del atardecer llegué al monorraíl. Los vagones seguían suspendidos sobre la estructura metálica. Parecía imposible que hubieran permanecido allí durante tanto tiempo. Subí las escaleras de mantenimiento para obtener mejores tomas. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Había flores frescas. No marchitas. Frescas. Alguien las había dejado junto a una pequeña muñeca de trapo. Pensé que quizá algún familiar visitaba el lugar cada año. Tomé varias fotografías y seguí trabajando. Cuando cayó la noche decidí marcharme. Al revisar la cámara dentro del automóvil noté algo raro. La fotografía número 13 aparecía completamente negra. No le di importancia. La 14 mostraba el monorraíl. La 15 también. Pero al ampliar la número 13 observé algo que me heló la sangre. Entre los asientos del vagón había una niña sentada. Cabello corto. Vestido claro. Mirando directamente al lente. Volví a revisar las demás imágenes. En ninguna aparecía. Pensé en un fallo digital. Regresé al hotel. Esa madrugada desperté porque escuché el sonido de una música infantil. Muy baja. Como la melodía desafinada de un carrusel. Venía del interior de mi habitación. Encendí la luz. No había nadie. La música cesó. A la mañana siguiente fui al puerto para entrevistar a antiguos trabajadores del parque. La mayoría evitó hablar. Uno de ellos, un hombre ya anciano, accedió a hacerlo después de observar la fotografía. Empalideció. Me preguntó dónde la había conseguido. Le expliqué que yo la había tomado el día anterior. El anciano comenzó a llorar. Me dijo que aquella niña no era la víctima oficial del accidente. Según él, existió otra. Una menor desaparecida meses antes del cierre del parque. Nunca apareció. El caso fue archivado. La policía concluyó que había huido de casa. Pero muchos empleados sospechaban otra cosa. El dueño utilizaba las instalaciones cerradas durante la noche para organizar reuniones privadas con personas influyentes. Después del accidente fatal, varios trabajadores intentaron denunciar irregularidades. Nadie los escuchó. El anciano me pidió destruir aquella fotografía. Dijo que algunas puertas no debían abrirse otra vez. Ignoré el consejo. Quise investigar más. Regresé a la feria esa misma tarde. Subí nuevamente al monorraíl. Llevaba la fotografía impresa. Cuando llegué al vagón donde había aparecido la niña descubrí algo escondido bajo uno de los asientos corroídos. Era una pequeña caja metálica.
Dentro había varias cintas VHS deterioradas. Y un sobre. En él había fotografías de menores tomadas dentro del parque. No eran fotografías familiares. Eran retratos clandestinos. Al fondo del sobre encontré una lista de nombres. El último estaba tachado. Coincidía con el nombre de la niña que aparecía en mi imagen. Escuché entonces unos pasos. Lentos. Pesados. No provenían de abajo. Sonaban sobre la propia estructura elevada. Alcé la vista esperando encontrar algún explorador urbano. Pero solo vi el vagón del extremo balanceándose suavemente. A pesar de que no había viento. Luego escuché una voz infantil. Muy cerca de mi oído. Una sola frase. Ya me encontraron. No corrí. No grité. Bajé las escaleras con las piernas entumecidas y entregué todo el material a la policía local. Meses después recibí una llamada. Las cintas contenían grabaciones suficientes para reabrir investigaciones olvidadas durante más de 20 años. Varias desapariciones infantiles fueron vinculadas con antiguos empleados y personas relacionadas con la administración del parque. Nunca hicieron públicos todos los detalles. Jamás volvieron a contactarme. Aún conservo una copia digital de aquella fotografía. La observo algunas noches intentando convencerme de que el rostro de la niña sigue igual. Pero eso ya no es verdad. Porque cada vez que la abro, ella parece estar un poco más cerca del lente. La última vez que reuní el valor para mirarla, descubrí algo nuevo. Ya no estaba sola. Detrás de ella, sentado en la penumbra del vagón, había un hombre sonriendo. Y esa sonrisa era exactamente la misma del dueño del parque desaparecido. Un hombre que, según los registros oficiales, había muerto 6 años antes de que yo tomara aquella fotografía. Nunca terminó. Nunca pensé que un parque de diversiones pudiera oler a muerte. Cuando la gente imagina una feria abandonada, piensa en juegos oxidados, maleza creciendo entre el concreto y el eco de una música infantil deformada por el tiempo. Yo también lo creía. Después de todo, llevaba casi 7 años dedicándome a documentar lugares clausurados para revistas especializadas en exploración urbana. Había recorrido hospitales psiquiátricos cerrados, hoteles consumidos por incendios y pueblos evacuados por desastres naturales. Siempre encontraba una explicación racional para todo. Hasta que llegué a la antigua Feria Santa Emilia. Fue en el invierno de 2019, en las afueras de un pequeño municipio del norte de México. El lugar llevaba abandonado más de 20 años. Los periódicos locales apenas conservaban algunos recortes amarillentos sobre lo ocurrido allí. Ninguno explicaba con claridad por qué la feria cerró de forma definitiva de un día para otro. Los habitantes del pueblo evitaban mencionarla. Cuando preguntaba, bajaban la voz. Algunos fingían no escucharme. Otros simplemente decían: si entra, no se quede cuando oscurezca. No era una advertencia sobrenatural. Lo decían con la expresión de quienes recuerdan algo demasiado humano. Y eso era peor. La feria había llegado en abril de 1998. Durante semanas fue el acontecimiento más importante de la región. Familias enteras acudían cada noche.
Los puestos vendían algodones de azúcar, manzanas cubiertas de caramelo y tacos improvisados bajo lonas coloridas. La rueda de la fortuna dominaba el horizonte como una promesa de alegría para un pueblo acostumbrado a la rutina. La tragedia ocurrió durante un fin de semana largo. No hubo una explosión. No descarriló ningún juego. No se desplomó ninguna estructura. Lo que ocurrió fue mucho más silencioso. Una cisterna utilizada para abastecer de agua varios puestos de comida había sido contaminada accidentalmente con pesticidas almacenados en una bodega agrícola cercana. Los primeros síntomas parecían insignificantes. Dolor de cabeza. Náuseas. Mareo. Después vinieron los vómitos. Los espasmos. Las dificultades respiratorias. La gente comenzó a enfermar mientras aún seguía haciendo fila para subir a las atracciones. Niños que lloraban sujetándose el estómago. Madres desorientadas. Padres intentando tranquilizarlos sin comprender lo que estaba pasando. Algunos murieron antes de llegar al hospital. Otros durante la madrugada. La cifra oficial habló de 19 fallecidos. Los rumores del pueblo aseguraban que fueron más. Muchos más. Cuando llegué a documentar el lugar, 2 décadas después, el parque seguía prácticamente intacto. La taquilla principal conservaba boletos pegados por la humedad. Los premios de los puestos permanecían suspendidos bajo capas de polvo. Pequeños osos de peluche observaban desde estantes podridos. Encontré zapatitos infantiles dispersos cerca del carrusel. Uno de ellos todavía tenía el cordón anudado. Aquello me produjo un escalofrío difícil de explicar. No era miedo. Era una tristeza pesada. Como si el sitio hubiese absorbido el sufrimiento y aún no supiera qué hacer con él. Continué fotografiando. Mientras avanzaba, descubrí algo extraño. No había animales. Ni insectos. Ni siquiera moscas. En un parque abandonado aquello era imposible. El silencio era absoluto. Tan espeso que podía escuchar mi propia saliva al tragar. Al acercarme a la casa del terror, percibí un olor. No era humedad. No era moho. Era ese olor dulzón y metálico que reconocí inmediatamente. Lo había sentido años atrás, durante el funeral de mi abuelo. El olor de un cuerpo que lleva demasiado tiempo encerrado. Me obligué a entrar. La oscuridad parecía tragarse la luz de mi linterna. Las figuras decorativas colgaban del techo con sonrisas grotescas. Piratas de fibra de vidrio. Brujas despintadas. Esqueletos mecánicos inmóviles. Todo cubierto de polvo. Todo detenido. Hasta que vi la primera puerta. Desde el exterior parecía parte de la escenografía. Pero al abrirla descubrí una habitación diminuta. Sin decoración. Sin ventanas. Solo una silla infantil colocada en el centro. Y sobre ella, una bolsa de papel envejecida. Dentro había decenas de fotografías. Niños sonriendo frente a los juegos. Familias abrazadas. Personas posando con algodones de azúcar. Todas tomadas el mismo día.
todas fechadas el 18 de abril de 1998. En la parte trasera de cada fotografía alguien había escrito la misma frase con tinta azul. Esperen aquí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Entonces escuché pasos. No detrás de mí. Encima. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara sobre el techo de la atracción. Pensé que podían ser animales. Pero los pasos comenzaron a multiplicarse. 1, 2, 5, 10. Pequeños. Demasiado pequeños. Como pies infantiles corriendo descalzos. La casa del terror estaba completamente cerrada. No había forma de que hubiera niños allí. Apagué la linterna por instinto. Y los escuché detenerse. El silencio regresó. Pasaron varios segundos antes de atreverme a respirar. Encendí nuevamente la luz. La silla seguía frente a mí. Pero las fotografías ya no estaban sobre ella. Estaban esparcidas a mis pies. Todas boca abajo. Temblando, levanté una. La imagen seguía siendo la misma. Excepto por un detalle. En un rincón aparecía un hombre alto observando a la familia fotografiada. No estaba en la imagen original. Tomé otra. El mismo hombre. Otra más. Otra. En cada fotografía estaba más cerca de los niños. Más cerca de la cámara. Más cerca de quien sostenía la foto. Corrí hacia la salida. Cuando atravesé la puerta principal, el aire exterior me golpeó el rostro. Creí haber escapado. Entonces miré hacia la rueda de la fortuna. Una de las góndolas se balanceaba lentamente. Después otra. Y otra. No había viento. Subí a mi camioneta y abandoné la feria sin mirar atrás. Esa noche revisé el material en mi habitación del hotel. No había registrado los pasos. No aparecía la habitación. No existían las fotografías. Pensé que el agotamiento me había provocado una crisis nerviosa. Hasta que descargué la última imagen de la tarjeta de memoria. No recordaba haberla tomado. Mostraba el interior de mi habitación mientras dormía. La fecha era correcta. La hora también. 3:17 de la madrugada. Yo aparecía acostado en la cama. Y junto a mí, de pie en la oscuridad, estaba el mismo hombre de las fotografías. Mirando directamente hacia la cámara. Con una expresión vacía. Sosteniendo de la mano a una niña. Volteé lentamente hacia el rincón de la habitación. No había nadie. Pero el olor dulzón y metálico de la casa del terror llenaba el cuarto. Esa misma noche abandoné el pueblo. Nunca publiqué el reportaje. Años después descubrí algo que terminó de destruir cualquier intento de racionalizar lo ocurrido. El hombre que aparecía en las imágenes era el antiguo encargado de mantenimiento de la feria. Había sido detenido semanas después de la tragedia. En los sótanos bajo la casa del terror encontraron restos humanos pertenecientes a varios menores desaparecidos en distintos estados del país.
Murió en prisión antes de ser juzgado. Pero los investigadores nunca lograron identificar a todas sus víctimas. Todavía hoy, algunas familias siguen buscando a sus hijos. A veces despierto en mitad de la noche convencido de escuchar pasos pequeños recorriendo el pasillo de mi casa. Nunca abro la puerta. Porque hace 6 meses encontré una fotografía nueva dentro de la caja donde guardé aquella evidencia. No recuerdo haberla impreso. No recuerdo haberla tomado. En ella aparezco parado frente a mi propia casa, mirando hacia una ventana del segundo piso. La ventana de mi dormitorio. Y detrás del cristal, observándome desde la oscuridad, hay varios niños, esperando a que los deje entrar.